Hola, gracias por estar una vez más en su sección favorita, Beto Historia. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Sofía Guadarrama Collado. Es una escritora oriunda de Guadalajara, México. Ella es autora del bestseller Coat, El misterio de la serpiente, y ha escrito muchas novelas, entre de las cuales destacan la novela de Cyberpunk Piso 931, la novela feminista Adelita, Una mujer, una revolución, y el tráiler político Tiempos de canallas, el tráiler histórico Enigmas de los dioses del México antiguo y la colección de grandes tlatoanis del imperio, la cual inicia con Tezosomoc, el tirano olvidado, y con Nezahualcóyotl, el despertar del coyote. Y el día de hoy platicaremos sobre su novela La conquista de México Tenochtitlan, versión de los mexicas. Así que quédense hasta el final. ¡Vamos a verla! Hola Sofía, gracias por estar aquí en Bla Bla, de manera virtual, porque lo importante es cuidarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Betito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy súper emocionado de que puedas estar aquí, porque desde que era más chiquitín he sido tu lector. Tengo casi todos tus libros, entonces es un honor tenerte aquí. Y bueno, la entrevista del día de hoy es sobre el nuevo volumen, La conquista de México Tenochtitlan, visión de los mexicas. Y bueno, quisiera preguntar, ¿por qué decidió dedicar gran parte de su obra en escribir sobre el México prehispánico? Bueno, principalmente porque yo hace 20 años que empecé a leer la historia de México, me dio mucha tristeza que no encontraba yo muchos libros en tiendas, en librerías. Desafortunadamente había libros, fíjate que la mayoría eran libros escritos por extranjeros, norteamericanos, españoles, o sea, hasta un costarricense. Por ahí hay un libro de un señor que nació en Costa Rica. Y entonces yo dije, pues, ¿por qué en México no tenemos escritoras y escritores mexicanos enfocándose en este tema que es nuestro? O sea, entonces fue por eso que yo decidí, bueno, primero empecé a escribir otro tipo de novelas, y me fui metiendo poco a poco, pero sin darme cuenta me metí hasta quedar ya totalmente sumergida en el tema, y de ahí para el real dije, pues voy a escribir la historia de todos los tlatoanis, que en náhuatl podríamos decirlo tlatoque, que es la palabra en náhuatl en plural de tlatoani, y fue así que comencé con esta historia. Y vamos, pues ahorita con 5 libros de los tlatoque y me faltan 5 más. ¿Verdad? Sí, es una gran empresa esta que estás haciendo de escribir sobre nuestra historia. Y bueno, con esto que acabo de decir, quisiera preguntarte lo siguiente. En todas tus novelas, que eso me parece súper interesante, pones las fuentes bibliográficas de donde sacaste toda la información para hacer tus novelas. Pero, ¿cómo le haces para discernir entre una fuente y otra y recrear los acontecimientos históricos de una manera muy objetiva? Pues mira, si puedes ver aquí, te comparto un poquito de un librero. Tengo otro en la sala, pero acá está un librero, y acá donde señalo mi mano, estos libros que están aquí arriba, en particular estos de arriba, son las fuentes primarias. ¿Qué es una fuente primaria, Betito? A ver, tú, si me sabes decir qué es una fuente primaria. Una fuente primaria son todos esos documentos, fotografías, archivos que se escribieron de la época. Estoy bien, ¿no? Desde el inicio. Son los primeritos. Son los primeros que se inscribieron sobre el tema. Y entonces, ya después tenemos fuentes secundarias, que es decir, gente que ya estudió las fuentes primarias y escribe versiones modernas. Y luego ya tenemos fuentes terciarias y así, ¿no?
Pero entonces lo que yo hago es, yo me voy siempre a las fuentes primarias, principalmente a esas fuentes, que son los que nos cuentan lo que ellos les contaron sus abuelos. Es decir, son personas que eran mitad mexicas y mitad españoles. ¿Por qué? Porque sus mamás eran de la nobleza mexica y sus papás eran españoles. No te voy a contar por qué, pero porque hay niños en tu público, ¿verdad? Sí. Entonces, no te voy a contar esa historia, pero eran españoles los papás y las mamás eran mexicas. Y entonces sus hijos aprendieron ya el español, el castellano que hablamos tú y yo, y empezaron a escribir libros en náhuatl, porque antes los nahuas, los mexicas, no escribían, ellos no sabían escribir, no tenían un abecedario como el que aprendiste tú en la primaria de la A a la Z. No existía como tal una grafía. ¿Qué es una grafía? Es la letra, es decir, no había forma de escribir el náhuatl antes de la llegada de los españoles. Y entonces estos personajes, voy a nombrar uno, Fernando de Alvarado Tezosomoc, que es un descendiente de la nobleza mexica. Él empezó a escribir la historia de los nahuas en náhuatl y en castellano, y esa es nuestra fuente primaria. ¡Wow! Y después de leer todas estas fuentes primarias, ¿cómo lo haces para discernir? Porque, como bien sabemos, este Tezosomoc también pudo haber escrito su versión, ¿no es así? ¿Cómo le haces como para contrastar estas versiones? Para, digamos, tener el contexto más adecuado. Aquí en el librero tengo otros libros, bueno, abajo tengo otros más, no se ven por la silla, pero tengo muchos más libros en el librero y en otros libreros en la sala. Entonces esto pues requiere de mucho estudio y de mucho análisis. O sea, es muy fácil que un libro te engañe. Entonces sí, como dices tú, hay que aprender a ver cuál versión es la correcta. Fíjate que yo escribí hace algunos años este libro que se llama Tezosomoc, el tirano olvidado, y en este libro lo que yo hice fue escribir una historia sobre Tezosomoc y Nezahualcóyotl en dos versiones. Es decir, por un lado te decían que Nezahualcóyotl hacía una cosa y por otro lado te decía que Nezahualcóyotl había hecho otra cosa, o totalmente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, o te decían que Tezosomoc era malo y el otro lado te decía que Tezosomoc era bueno. Y yo escribí esta novela de esa manera justamente porque en la historia de los pueblos mesoamericanos, cada pueblo escribía su historia a su forma de entenderla y muchas veces pues eran un poquito egoístas y un poquito mentirosos algunos de ellos. Entonces pues tenían que decir cosas muy buenas de su gobierno. Y entonces, por ejemplo, teníamos a Texcoco, que decía que Nezahualcóyotl era el mejor tlatoani de todo el universo, ¿no? O el mejor emperador, por decirlo así, ¿no? Una forma castellanizada. Pero por el otro lado, en México Tenochtitlan, teníamos que pues decían que no, que los tlatoque mexica eran los mejores del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo cuando estudias historia. Es como ir descubriendo quién dice la verdad y quién dice mentiras. ¡Wow! Y eso se agradece muchísimo porque hasta podría ser que eres como una detective. Estás desentrañando, buscando las pistas como para llegar a lo mejor no a la verdad, pero sí al mejor contexto, a los hechos más apegados a la realidad. Y eso es bien importante. Y acabas de decir cosas muy importantes que, por ejemplo, es que investigues, que analices, porque hay veces, y así lo digo abiertamente, hay veces que hay páginas un poco charlatanas, que a veces glorifican o inventan cosas, y más que enseñar, como que, no sé, distorsionan la verdad histórica. Y lo que yo encuentro en tus libros es esa rigurosidad, esa gran imaginación, pero todo apegado a los hechos objetivos. Y eso me gusta bastante, Sofía. Y ahora, lo que nos atañe ya después de todo este recorrido de cómo escribes tus libros, llegamos ahora sí al que se encuentra aquí atrásito de mí.
la conquista de México Tenochtitlan, versión de los mexicas. Y pues más que nada es muy importante porque también, como sabemos, en este año se conmemoran los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Y bien, ¿por qué surgió esta idea de fusionar las 3 novelas anteriores en un solo tomo, Sofía? Precisamente porque se iba a conmemorar los 500 años de la llegada de Hernán Cortés, que eso fue en 1519, y luego se conmemora en 1520, 2020 se conmemoró la matanza del Templo Mayor, y en 1521, es decir, 2021, vamos a conmemorar el 13 de agosto la caída de Tenochtitlan. Hay que aclarar que la palabra conmemorar no significa celebrar. Conmemorar es recordar, es darle un lugar a una fecha histórica en nuestra memoria, es conmemorar. Sí, y eso es muy importante, porque a veces también se tiende a hablar muy bien del Imperio Mexica, pero también se dejan de lado otras culturas que me parecen que también son muy importantes, y obviamente que el Imperio Mexica sometió. No sé, a veces como la historia se tiende a decir que los mexicas eran los buenos, que los españoles eran los malos, y eso es lo que nos encanta, o lo que a mí en particular me encanta de tus novelas, que los haces de carne y hueso. Y eso es a lo que viene mi siguiente pregunta. En este volumen encontramos a los conquistadores como pacos, figuras que ahí están, pero que el narrador no entra en su cabeza, de lo contrario de los tlatoques. Y digo esto porque en la parte de Moctezuma Xocoyotzin existe un narrador en segunda persona. ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Cuál era tu intención de poner más de carne y hueso a los tlatoques que a los españoles? Principalmente porque la mayoría de los libros que hay sobre la conquista de México Tenochtitlan o la caída de México Tenochtitlan, ya sea en novela o en libro de consulta, se enfocan casi siempre en Hernán Cortés y los españoles, la gente que venía con él. Y estoy de acuerdo que no hay que opacarlos, pero en esta novela yo quise darle el protagonismo a ellos y que el lector se sintiera dentro de Tenochtitlan. Es decir, que el lector también ignorara las cosas que Moctezuma ignoraba, que Cuitláhuac ignoraba. Hoy, por ejemplo, pues ya entendemos muy bien lo que es la viruela. Hoy que estamos viviendo una pandemia, ya lo entendemos, porque seguramente mucha gente, antes de que surgiera el coronavirus, realmente no entendíamos lo que era una pandemia. Lo veíamos de lejos en los libros de historia como de, sí, les dio la viruela, pero ahora ya lo entendemos justamente. Entonces, lo que yo quería hacer en esta novela, justamente el darle a Moctezuma esta voz en segunda persona, que es su conciencia, es la conciencia de Moctezuma que le habla a él y le está diciendo, le está reclamando, le está invitando a recordar, y también pues lo está torturando de cierta manera, su conciencia, ¿no? Entiendo que mucha gente pues cree que Moctezuma fue un tlatoani tonto, cobarde, y es completamente falso. No era así, o sea, ni era tonto ni era cobarde, al contrario, fue un guerrero sanguinario y fue una persona cruel en muchas formas. Aquí fue una guerra de astucias, de inteligencias entre Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin. Sí, así es. Cuando uno lee este volumen, uno sí es cierto, se mete tanto en la vida de Tenochtitlan, de los personajes, de los tlatoanis, que te enfrentas a eso desconocido. Y creo que eso está padrísimo, porque en verdad uno siente como si estuviera en Tenochtitlan y a veces hasta siente que es uno mexica, que desconoce muchísimas cosas. Y algo que acabas de tocar muy importante sobre Moctezuma. ¿Por qué crees que a Moctezuma se le tachó de cobarde? Pues porque lo inventaron los españoles, más que nada.
Sí, y aparte es una tragedia, porque todavía hasta la fecha, en pleno 2021, la gente no lo baja de cobarde. No lo sé, creo que les hace falta leer tu novela. Y bueno, en este volumen, como bien dices, nos muestras a hombres de carne y hueso, con aciertos y errores, pero también con traiciones y ambiciones entre los mexicas. Y quizá para algunos lectores les puede resultar incómodo, ya que no es una historia glorificada ni de bronce, como se dice. Con respecto a esto, ¿qué puedes decir acerca de la figura de Moctezuma Xocoyotzin, ya que por varios años se le ha considerado como un traidor y como un cobarde? Y por otra parte, ¿qué piensas acerca de Cuauhtémoc, ya que se ha considerado como el héroe histórico? Y en este volumen que ustedes pueden encontrar, es todo lo contrario. Justamente porque es todo lo contrario, porque desafortunadamente no sé, mira, se dice que José López Portillo, el expresidente de los años 70, era fan de Cuauhtémoc, y él impulsó en su gobierno digamos que el amor o la veneración de la imagen de Cuauhtémoc, y fue que así se llegó hasta nuestros días con esta veneración hacia un héroe que nunca existió. Desafortunadamente, la gente que no lee, pues luego se enoja, ¿no? Y dice, es que tú no sabes de historia. Pues no, o sea, la verdad es que Cuauhtémoc fue un necio a quien le dijeron, ya es momento de ceder ante los españoles. ¿Por qué? Porque nos tienen sitiados. ¿Qué significa sitiados? Que te tienen acorralado, es decir, México Tenochtitlan era una isla, entonces no tenía muchas salidas, y las únicas salidas que tenía estaban tapadas por soldados enemigos, y es decir, no había forma de que entrara agua ni comida al lugar. Entonces la gente empezaba a morir de hambre. Por estas fechas más o menos, ya la gente la ciudad ya estaba a punto de quedar sitiada. Entonces Hernán Cortés con sus aliados les cortaron el suministro de agua y de alimento. Imagínate que un día llegas al supermercado y no hay nada para comer, nada de alimento. ¿Qué harías? Vas al tianguis, no hay comida. Vas a la tiendita de la esquina, tampoco hay nada de comida para vender. La gente empezaría a morir de hambre, ¿estás de acuerdo? Sí. Fue lo que pasó. ¿Y qué hacía Cuauhtémoc? Pues simplemente se negaba. Él decía que solamente muertos los iban a sacar de ahí. Pero cuando cayó la Ciudad de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc fue el primero en huir. Así es, y eso es lo que también te iba a preguntar. En tu novela mencionas eso, o sea, le quitas toda esta parte de bronce a Cuauhtémoc, que supuestamente luchó contra los españoles, pero no es así. Huyó y fue donde lo atraparon. Y aquí hay algo bien diferente que mencionas en esta gran novela, en este volumen de casi 700 páginas, que lo que buscaba Moctezuma Xocoyotzin era salvar a su pueblo, o sea, la destrucción. Y caso contrario a lo que hizo Cuauhtémoc fue llevar a su pueblo a la ruina, y siendo él el que escapó primero. O sea, wow, eso me dejó con los ojos súper abiertos. Y bien, ya para ir finalizando, Sofía, ¿qué es lo que los lectores pueden encontrar en tu novela? Porque como bien dice el título, dice Visión de los Mexicas. ¿Qué puede encontrar en este gran volumen? Pues principalmente es eso, la versión, es la versión de los mexicas. Hay gente que puede pensar y decir, bueno, ¿cómo sabes tú lo que pensaban y lo que decían y lo que hicieron en aquellas épocas? Es muy fácil, te vas a los libros de historia, las fuentes primarias. Hay muchísima información en los libros, y yo lo que hice fue trasladar esa información a una novela y meterme un poco en las mentes de los personajes, que es la libertad que te da la ficción. La ficción es una novela, una película, una historieta, un cuento, una caricatura. Eso es ficción. Pero cuando tú puedes fusionar historia y ficción,
las fusionas, puedes tener lo que se llama una novela histórica. Y en esta ocasión yo lo que hice fue eso, tratar de llevar al lector a que conociera un poquito más la vida de los mexicas desde adentro, no desde afuera. Sí, y eso le dio como mucha potencia a la novela, porque uno va acompañando a estos personajes en esas cosas incógnitas. Pero también yo agregaría algo más, que en este volumen tiras muchos mitos, digámoslo de alguna manera. Uno de esos mitos es, obviamente, que Moctezuma no era cobarde, y otro que se ha repetido por muchísimo tiempo, que los mexicas creyeron que los españoles eran el regreso de Quetzalcóatl, y en tu novela, como bien lo señalas, le ponen muchas pruebas Moctezuma en el camino a Cortés, y es ahí donde se da cuenta que no es un dios. Entonces también pueden encontrar estos datos. Y para finalizar, Sofía, ¿qué otra gran sorpresa nos espera a los lectores? ¿Hablarás más de los tlatoques o qué es lo que se viene? Si se puede. Quiero agregar algo que mencionaste tú en otro de tus videos, y en esta novela viene la historia de Tlahuicole. Estaba viendo tus videos en YouTube y vi que platicaste sobre el Tlahuicole, el gigante guerrero de Tlaxcala. Es una leyenda un poquito exagerada para los libros prehispánicos, pero que a la gente le ha gustado. No podemos negar ni decir que no existió, pero también lo podemos tomar como algo. Yo creo que era simplemente un guerrero un poquito más alto que la mayoría de la gente. En la leyenda se ha puesto que es un gigante, el gigante Tlahuicole, y en la novela yo lo puse como un gigante, pero pues en realidad, si somos un poquito honestos, pues a lo mejor el señor medía 2 metros, que era mucho para el promedio de los mexicas. Un mexica medía entre 1,50 y 1,60, 65 ya sí eran muy altos. Entonces, 1,70 podían llegar a medir. Pero pues imagínate que una persona un guerrero hubiera medido 2 metros, 2,10, pues ya para muchos era un gigante. Entonces, pues así se quedó en los libros pintados. Y otro detalle rápido que quiero mencionar es que Malinche no era la joven que conocemos hoy como la Malinche. Malinche era Hernán Cortés. Y este es otro de los detalles que se desmitifican en esta novela. Y en la novela, cuando tú lees el libro, se refiere a Malinche como a Hernán Cortés. Y a la niña Malintzin le llaman la niña Malina, no Marina, Malina, porque los nahuas no conocían la R. Entonces, cuando llegan los españoles, todas las palabras que tenían R las pronunciaban con L. Entonces era Malina. Es cierto, se me olvidaba ese dato bien interesante. Eso es otro error que también lo has desmitificado. Cierto, Malinche, en el libro se especifica que se refiere a Hernán Cortés, y la niña Malinche no Malinali es a esta otro mito que se viene aquí, la gran traidora, cuando no, fue una esclava, como también lo mencionas. Es que la novela está llena de muchos pasajes bien interesantes, porque también mencionas cómo del español, o del náhuatl, perdón, se intentó traducir al español, y entonces las entonaciones o las palabras cambian, como México, que se dice México. Es así, ¿verdad, Sofía? México. México, es cierto. Pues muchas gracias, Sofía, por esta gran entrevista, y los invitamos a todas y a todos a consultar esta gran novela que está aquí, que es La caída de México Tenochtitlan. No encontrarán cosas bonitas en el sentido de historia de bronce, encontrarán los hechos como fueron y muchos mitos caídos, que eso para mí es una buena novela. Pero también los invitamos a que ustedes lean lo demás. También tienes un libro que es de los tlatoques, que explicas que me parece cada uno de ellos. También los invitamos a esta nueva reedición de Nezahualcóyotl, de Tezosomoc, el tirano olvidado, que está súper genial. Exactamente, eso es de ahí. Y estábamos viendo que estabas haciendo paquetes en tu Facebook. Pues a ver si los quieren comprar. Es que la gente me ha pedido que les venda los libros con autógrafos,
Y bueno, pues aprovechando pues, que la gente está en sus casas y está leyendo más que antes, pues dije, bueno, lo voy a hacer porque pues no queremos que la gente salga a las calles, que vaya pues arriesgarse con la pandemia. Entonces, pues es una forma de ayudar un poquito a los lectores para que pues no se arriesguen y se mantengan en casa. Sofi, ya para terminar, ¿dónde pueden conseguir todos tus libros? En todas las librerías del país. ¡Excelente! Pues mucho gusto y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, hasta luego.